Bien, en esta oportunidad vamos a hablar nuestra primera sesión de este magíster en Innovación y Gestión Agroalimentaria, año 2023. Vamos a hablar sobre el impacto de que tiene la producción agropecuaria y que ha tenido en el medio ambiente. Eh, no es casualidad la fotografía que estoy colocando, ¿no es cierto?, que es una fotografía quizás por ustedes conocida, de el área de Puerto Saavedra, donde la intervención del hombre ha sido bastante compleja, y donde el paisaje ha ido cambiando abruptamente, no solamente por los fenómenos naturales que han ocurrido, el terremoto principalmente, sino que también por la tala de los bosques que han ocurrido en toda esta zona costera de esta área. Eh, Nosotros tenemos que, desde que el hombre cultivó la tierra y desarrolló procesos de producción agrícola y pecuarios para cumplir con los requerimientos de los alimentos de la población, se generaron grandes cambios en los ecosistemas originales que cubrían el planeta. El impacto que tuvo esto sobre el ambiente ha sido de una magnitud tal que el hombre ha tenido que actuar modificando las estructuras productivas y llevándolas a un sistema sostenible que permita asegurar la alimentación actual sin comprometer lo que corresponde a la seguridad alimentaria de las futuras generaciones. Nosotros tenemos que los sistemas de producción agropecuario representan la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre. Y los pastizales y los cultivos ocupan el 37% de la superficie de la tierra de labranza del mundo, y casi 2/3 del agua utilizada por el hombre se destina a la agricultura. Entonces, nosotros en realidad somos, del punto de vista agrícola, somos una fuente de modificación de los ecosistemas, una fuente de laboreo del suelo, y somos una fuente de uso permanente del agua en el mundo. Los sistemas de producción agropecuario han tenido entonces un efecto bajo esta condición, ¿no es cierto? Un efecto muy profundo en el medio ambiente, siendo la mayor fuente antropogénica, es decir, la mayor fuente que el hombre genera de gases responsables del efecto invernadero, como es el metano y el óxido nitroso, y contribuyen en gran parte a otros tipos de contaminación del aire y del agua, siendo la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y, por supuesto, por plaguicidas. Bueno, los métodos de explotación agropecuarios, forestales y pesqueros son la principal causa de la pérdida de los suelos y de la biodiversidad del mundo. Afectan a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Eh, y eso ha sido muy relevante en los últimos años. Las consecuencias que tiene el impacto del hombre en los ecosistemas terrestres y acuáticos son parte de nuestra vida cotidiana, y su cuantificación muestra cada día un ambiente más catastrófico que deben ser enfrentados a través de prácticas amigables con el medio ambiente y que involucren el concepto ya tan conocido en el mundo como es de la sostenibilidad. Bueno, los procesos de producción agropecuaria, a través del uso múltiple y sostenible, podrían atenuar el efecto que han generado en el ambiente, desempeñando un papel fundamental en el almacenamiento de carbono en los suelos, en la filtración del agua y conservación del paisaje rural y, por supuesto, de la biodiversidad. Nosotros, para entendernos bien en este curso, tenemos que partir comprendiendo algunos conceptos básicos
porque este es un curso de innovación y gestión agroalimentaria, y la parte agroalimentaria tiene que ver con la agricultura. Y es por eso que la definición de agricultura es importante tenerla clara. En primer lugar, la agricultura es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Aquí en la fotografía ustedes pueden reconocer, ¿no es cierto?, que este es un cultivo de papa que está próximo, está sembrado, digamos, en su primera etapa, y donde la modificación, ¿no es cierto?, y el tratamiento que se hace al suelo es bastante particular y bastante intensivo. Ahora, la agricultura comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente rural. Como lo pueden observar ustedes en la fotografía, es un ambiente ganadero donde ha habido una modificación del paisaje en beneficio de la obtención de áreas de pastizales, ya sea praderas o pasturas, para el consumo de los animales. Ahora, la agricultura entonces, por definición, es la artificialización de los ecosistemas. Es decir, nosotros en agricultura no estamos preservando los recursos naturales, sino que nosotros los estamos modificando, pero conservando los recursos, y principalmente lo que tratamos de conservar como un bien común para la humanidad es el suelo. Entonces, artificializamos todos los ecosistemas. Y esta artificialización del ecosistema corresponde al creciente y acelerado proceso de transformación del paisaje prístino que hubo por acción de los seres humanos. Es decir, nosotros, el paisaje original, esta fotografía corresponde a una fotografía del Valle de Santa Cruz. El paisaje original, que era un bosque esclerófilo, ¿no es cierto?, se transforma en lo que nosotros podemos observar ahí, en viñas para la producción de vino. Entonces, este proceso tiene su máxima expresión de artificialización en las ciudades, lugares completamente artificiales, creados mediante muy variadas tecnologías para satisfacer necesidades y deseos de la humanidad y del hombre. Ahora, ¿qué aportes hace la agricultura, este proceso de artificialización? ¿Qué aporte hace la agricultura al mundo? En primer lugar, alimentos. Por supuesto que alimentos. Riqueza, cultura, ocio, que cada vez es más importante. Cambio global, y lo que negativo, la parte negativa, digamos, son los procesos de desertificación que ocurrirán y seguirán ocurriendo en el mundo, producto de la agricultura. Entonces, para comprender esto, nosotros tenemos que definir el concepto de desertificación. Bien, la desertificación, que es distinto a la desertización, aquí hay un término importante a considerar, porque tenemos que hablar correctamente en términos de que la desertización es el avance natural del desierto. En cambio, la desertificación es la disminución o la destrucción del potencial biológico de la Tierra, y puede desembocar, en definitiva, en condiciones de tipo desértico. Por eso se llama desertificación. Pero no es un avance natural del desierto, eso es desertización. La desertificación es una acción provocada por el hombre. Constituye un aspecto del deterioro generalizado de los ecosistemas y ha reducido o liquidado el potencial biológico, es decir, la producción vegetal y animal, con múltiples fines, en un momento en el cual es necesario aumentar la productividad para mantener a un número creciente de personas que aspiran al desarrollo. La desertificación
está directamente relacionada con este cambio climático. Porque en la desertificación nosotros tenemos factores humanos y factores climáticos y geomorfológicos, es decir, ciclos de retroalimentación biofísico y ciclos de retroalimentación social. En la desertificación hay un descenso en tierras productivas, un descenso en los ingresos, una marginación social y emigración, una presión de la población hacia sistemas de explotación no sostenibles, sobreexplotados y agotados sus recursos, sobrepastoreo y deforestación, incendios y al final degradación y pérdida de suelo y vegetación, lo que genera inmediatamente, ¿no es cierto?, la desertificación. Por otro lado, nosotros en términos de los factores climáticos y geomorfológicos, la desertificación produce una reducción de la evapotranspiración, un incremento en la torrencialidad de lluvia, en la escorrentiva, en la erosión, una mayor reflectancia, un incremento de la subsistencia del aire, aumento de la temperatura del suelo, menor nubosidad, reducción de la precipitación, aumento de la duración de los periodos de sequía, que hace mayor aridez, y disminución de la humedad en el suelo. Todos confluyen, todos estos factores y todo este proceso, este ciclo que he mostrado aquí, estos ciclos de retroalimentación social y de retroalimentación biofísica, han sido conducentes a los procesos de desertificación en el mundo y en nuestra región. La desertificación es un fenómeno que estamos hablando ha impactado, producto de la agricultura, ¿no es cierto?, a nuestro ambiente. Y es un fenómeno que tiene incorporado en su definición la erosión en un sentido amplio, más allá de los suelos. Es causada por la actividad humana y es el resultado de la expansión irracional de la frontera del hombre en la naturaleza. En Chile, para dar un ejemplo, ha tenido un efecto negativo en 47,3 millones de hectáreas, que equivale al 62,3% del territorio nacional. Eso les da a ustedes una dimensión de lo que es efectivamente, lo que ha sido los procesos de desertificación y que seguirán incrementándose si nosotros no desarrollamos procesos de uso múltiple y sostenibles en nuestros sistemas productivos. La desertificación presenta diversos grados de severidad que se relacionan con la intensidad de la intervención humana y la fragilidad original del ecosistema. Cuando en esta fotografía que corresponde a las cercanías de Angol, si uno piensa de que esta área estaba formada por un bosque de notofagus, hoy día las nuevas generaciones no podrían comprenderlo. No podrían comprenderlo porque ni siquiera existe, y la fotografía lo demuestra, digamos, ni siquiera existe un relictus, es decir, un árbol de notofagus que pudiese decir, mira, efectivamente aquí hubo notofagus. Y esto es consecuencia de dos acciones, ¿no es cierto?, muy graves que se han producido en los últimos 500 años, con mayor intensidad. La primera es la tala del bosque para madera y fuego, y la segunda es el desarrollo de una agricultura en pendiente que generó, ¿cierto?, serios problemas de, como ustedes pueden ver aquí, cárcavas y erosión hídrica, tanto de mantos como distintos tipos de erosión presentes aquí. El bosque de pino y de eucaliptus vino a tapar esta erosión. En realidad, vino a tapar esta erosión que fue generada primero por la tala del bosque y segundo por la agricultura.
Ahora, la historia de la desertificación se remonta al momento en que se inició la expansión homínida con la consecuente caza de animales silvestres, tala del bosque y generación de la agricultura. La expansión homínida significa la expansión del hombre. Ahora, con el paso de los siglos, el hombre comenzó a tomar conciencia de los procesos de erosión y desertificación que se estaban generando, producto de una explotación irracional de los recursos naturales, donde nuestro país no estuvo y no está ajeno a este proceso. Y es por ello que es importante en un curso de esta naturaleza conversar un poco y ver la historia de la desertificación del país para poder desarrollar procesos distintos, innovativos y de gestión distinta en nuestro planeta y en nuestra región y en el área y en el metro cuadrado que a nosotros nos toca trabajar. Porque el proceso de certificación en Chile ha sido un proceso de 500 años, menor, ¿no es cierto?, que el proceso de certificación que vivieron los pueblos europeos, pero que ha sido de tal intensidad que ha generado en muchas áreas de nuestro país secciones de agridesert, es decir, desierto agrícola donde ya la agricultura prácticamente no funciona. Dime, Carlos. Mire, profe, respecto a eso que usted menciona, también es bien importante, bueno, lo que yo he visto como profesional, de cuando, al menos aquí en la Araucanía, se le hace entrega de tierra a algunas comunidades indígenas y ahí no hay un extensionista, no hay un profesional que vaya guiando el desarrollo en esas comunidades. Principalmente lo que ellos hacen, llegan, se toman el fondo y empieza una tala de los árboles nativos y una depredación completa de los recursos naturales. Respecto a eso, ¿qué se podrá hacer como para mejorar esa situación? Sí, es un buen comentario, Carlos, porque en realidad yo, que soy bastante más viejo, digamos, conocí lo que sucedió en el proceso de reforma agraria en la década entre el 60 y el 70 y posterior, digamos, a asignación de tierras en parcela donde pasó exactamente lo mismo, es decir, la programación de la entrega de tierras a las personas se hizo en base a un criterio más bien político, partidista y no técnico, en términos de que no se desarrolló un programa de capacitación para que en ese tiempo y hoy día en las comunidades indígenas que se les entrega suelo, se desarrolle un programa de capacitación del uso correcto de los recursos naturales y de la explotación de los recursos que se le están entregando y lo que se llama, ¿no es cierto? Y que yo, cuando era estudiante en el año 80, trabajábamos en eso y de hecho hice mi tesis de pregrado en eso, en la ordenación del territorio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que hay que hacer, en definitiva, es algo que es básico, es entregar la tierra, pero junto a ello, un proceso, entregar las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto agropecuario completo, más bien silvia agropecuario, completo, con el objetivo de que no se destruyan los recursos naturales existentes, los pocos recursos naturales existentes que existen, los recursos de vegetación que existen en esos campos. Yo, al igual que tú, he asistido he visto, digamos que campos que eran productivos y que había una cierta conservación de los recursos naturales,
se han entregado a algunas comunidades, y donde lo primero que hace la comunidad es, sin un plan de manejo, y sin una capacidad de entendimiento de lo que sucede, es talar el bosque que queda, lo poco que queda. Entonces, lo que hay que hacer, indudablemente, hay que hacer un trabajo de estructuración técnica, de entrega de herramientas técnicas y económicas para poder desarrollar proyectos sustentables dentro de esa comunidad. Si no, va a pasar lo que está pasando y lo que pasó en la reforma agraria exactamente, de que en realidad eh, era la política de déjalo hacer, porque eso mantiene, digamos, a la comunidad tranquila, y eso hace que en realidad no haya un control sobre los recursos naturales y sobre los recursos biológicos existentes. Es así, o sea, no, hay un tema fundamental de que las cosas no se pueden hacer de una forma desorganizada e improvisada. Tiene que haber un conjunto de medidas adicionales: uso del agua, uso del suelo, uso del bosque, uso, uso de los recursos que tiene el campo al cual se le entrega a esa comunidad, y capacitación y obligación, generando derechos, pero también deberes en el uso de la tierra. Bueno, espero haber respondido tu pregunta, porque en Sí, realidad, profe, eh, gracias. claro, en realidad es una acción que por aumentar la superficie de entrega, se daña finalmente el ecosistema y se produce un incremento en los procesos de desertificación. Y la historia de la desertificación en Chile así lo indica. Los primeros testimonios históricos de la pérdida de suelo fértil en Chile se encuentran en el año 1983, en el artículo Destrucción y desaparición de los bosques, escrito por Claudio Gay. Como pueden ver ustedes, hoy día estamos hablando de que de grupos de personas talan los bosques. Bueno, en el año 1833, Claudio Gay, que era un extranjero, ¿no es cierto? Un botánico de origen francés, contratado por el ministro del Interior de ese tiempo, don Diego Portales, para que comenzara investigaciones científicas diversas sobre Chile, ya hablaba sobre la destrucción y la desaparición de los bosques. Por estos estudios, Claudio Gay recibió la Legión de Honor por parte del gobierno francés, donde manifiesta su preocupación por la eliminación de los bosques con objeto de utilizar el suelo para la agricultura y la obtención de leña. ¿Se fijan? Era lo que estábamos recién conversando. Los testimonios del inicio de la época republicana revelan las causas de la desaparición de los bosques, como lo expresado por Vicente Pérez Rosales en su libro Recuerdos del Pasado, donde señala: cientos de miles de hectáreas forestales fueron quemadas por indios y colonos. Por su parte, el historiador Benjamín Vicuña Maquena, en 1855, escribe un artículo donde hace una sentencia. Dice: todos los bosques chilenos son talados a ritmo febril. Bueno, estos y muchos otros testimonios históricos dan cuenta de lo avanzado y grave que era el proceso de la erosión en el siglo XIX, como resultado de la intervención antrópica ocurrida por siglos en el país y el mundo. Ahora, en 1889, Arturo Fortunato Alessandri Palma, que en ese entonces era diputado por Curicó, por el Partido Liberal, y que posteriormente fue presidente en dos periodos de la República, 1920 a 1925 y 1932 a 1938, encomendó a Federico Albert, un científico alemán, para estudiar los efectos de la invasión de las arenas del mar que producían en los campos de la ribera
y proponer, de la ribera del mar, ¿no es cierto? Y proponer un plan de plantaciones adecuadas para contenerlas y que, a la vez, proporcionaran madera, leña y forraje. Pues bien, el botánico alemán y doctor en ciencias naturales, Federico Albert Taub, se encontraba en Chile contratado por José Manuel Balmaceda, todos nombres conocidos por ustedes por la historia, ¿no es cierto? Como profesor del Instituto Pedagógico y preparador del Museo Nacional en ese tiempo. Y se trasladó a Constitución con el objetivo de reconocer detenidamente la costa comprendida entre ese puerto y el de Yico. Rápidamente, Albert advirtió las cuantiosas pérdidas que tenían los agricultores producto de la invasión de sus campos por las dunas. Obviamente que la duna es generada por la agricultura, ¿no es cierto? Pues la erosión, por todo ese sedimento que va de los ríos, desemboca al mar y posteriormente, ¿no es cierto?, ese material fino vuelve a la costa transformado en arena y esa es la que va invadiendo, ¿no es cierto?, los terrenos productivos agrícolas próximos a la costa y ya no tan próximos también. Desde fines del siglo XIX, en el país se pudo observar el efecto que las dunas o arenas volantes producían en los terrenos próximos a la costa y cercanos a la desembocadura de los ríos, como es el otrora pujante departamento de Chanco. El éxito de Albert y los funcionarios de la sección de ensayos zoológicos y botánicos del Ministerio de Industria del Gobierno de Chile fue la forestación de las dunas que hasta el día de hoy se pueden apreciar en la Reserva Nacional Federico Albert ubicada en Chanco. Ahora, en 1947, Víctor Bianchi, en su libro Erosión, Cáncer del Suelo, menciona que en lo que son las dunas de Chanco se producían los famosos quesos de Chanco. Por eso el queso se llama el queso Chanco, ¿no es cierto? Y desaparecieron de su ciudad natal junto con una faja de 6 kilómetros de ancho y 25 de largo que producía pasto de primer orden. De primer orden. Esto indicaba, ¿no es cierto?, que había una reflexión donde decía, hoy la arena sepulta la fuente de la industria lechera y sigue en su trabajo de sepulturera a razón de unos 3 metros por año. Es decir, era tan grave, era tan severa la erosión, que en realidad esa erosión iba causando un proceso de desertificación gradual en todo lo que era la costa de nuestro país, y no solamente en Chile. En la década del 50, el historiador Malur, en su clásico La sobrevivencia de Chile, relata que desde 1939, una gran proporción de los suelos de Maule, Concepción y Vallejo no pueden ya producir nada porque están muertos debido a la erosión. Además señala, resulta muy significativo que lo que fueran las regiones más cubiertas por bosques del país ahora sean las más erosionadas. Esto da cuenta a ustedes, ¿no es cierto?, de un proceso histórico y que nosotros volvemos a caer y volvemos a tropezar y volvemos a incrementar en términos de los procesos de desertificación en nuestro país. Porque cuando ustedes están estudiando ahora un magíster en innovación y gestión agroalimentaria, ustedes tienen que pensar y repensar la agricultura, porque es gestión agroalimentaria, y si es gestión agroalimentaria, tiene que ver con la agricultura, y tiene que buscar procesos de generar agricultura en procesos innovadores que reduzcan el efecto de la agricultura sobre el ambiente. Porque nosotros tenemos que pensar en nuestras futuras generaciones. En este relato, este autor destacaba a la cordillera de la costa como una unidad
descubierta de vegetación, donde no obstante que el pino Monterrey, que es el pino radiata, ¿no es cierto?, que se llamaba en ese tiempo, de rápido crecimiento en Chile, ha sido plantado para usos industriales. En los hechos prácticos, este árbol juega un importante rol en la conservación porque ha crecido en cerros y cárcavos protegidos del suelo de la erosión. Es lo que yo les mencioné anteriormente. Cuando Federico Albert hizo las pruebas y evaluó los tipos de árboles que se podían controlar la erosión, uno de los árboles era el pino. Y el pino vino a tapar la erosión, pero la erosión de un proceso, la erosión que era un proceso generado por la agricultura. Aquí podemos observar las plantaciones forestales en la provincia de Malleco, ¿no es cierto? Y podemos ver las áreas cubiertas por dunas en las diferentes regiones del país. Y, como ustedes pueden ver, estas dunas son producto de la agricultura, son producto de los procesos que se desarrollan en la agricultura. Y si ustedes observan bien, en términos de millones de hectáreas, la región del Biobío, donde está el río Biobío, la región del Biobío y la región del Maule, ¿cierto?, son las regiones que presentan la mayor cantidad de dunas, tanto interiores como costeras, sobre todo en el Biobío. En 1966, ya el Instituto de Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura publicaron el catastro Suelos cubiertos por dunas, estimando que en el país existían 130 millones de hectáreas cubiertas por las dunas. Y eso no es nada más y nada menos que producto de los procesos generados por la agricultura y que han generado esta desertificación. Ahora, la octava región presenta la mayor concentración de dunas, alcanzando a 113,8 millones de hectáreas, lo que representa el 70% del total de las dunas de nuestro país y es un 2,5% de la superficie regional. De esta cifra, las áreas más afectadas se encuentran en la provincia de Arauco, con 31.700 hectáreas, Concepción, con 21.500 hectáreas, y Biobío, con 22.600 hectáreas. Ahora bien, los efectos de la erosión en el mundo han sido desastrosos, ya que ha tenido consecuencias insospechadas para la sociedad. Primero, pérdida de materia orgánica del suelo. Cada vez nosotros tenemos una mayor pérdida de materia orgánica, pérdida que nos genera, a su vez, una reducción en la capacidad de retención de agua del suelo, una reducción en la productividad de los suelos y, por supuesto, una reducción de la diversidad biológica o la biodiversidad, como ustedes quieren llamar. Y esto se va uniendo a los procesos de embancamiento de los ríos, a la eutroficación de los lagos. Ustedes conocen los lagos, si son de aquí del sur, conocen los lagos y han visto los procesos de eutroficación que sufren ya no solamente el lago Villarrica, sino que el lago Calafquén, el lago Ranco, el lago Yanquihue, etc. Y, por supuesto, una modificación del paisaje rural con un incremento de la pobreza rural, un cambio en la tenencia de la tierra y una disminución de la rentabilidad de los sistemas. ¿Y a qué me refiero a la pobreza rural? Me refiero a la pobreza rural es que en realidad con los procesos de desertificación ocurridos en todo el país, se ha ido generando una pérdida de productividad que hace que la ruralidad se traslade, la población se traslade a formar círculos periféricos en las grandes ciudades con una pobreza atroz
que ya conocemos todo lo que eso significa, y un abandono de áreas que antes fueron productivas y que hoy tienen una tal modificación del paisaje que han generado una pérdida en la productividad. Las plantaciones forestales han disimulado las huellas que dejaron un pasado de cultivos y prosperidad económica en ciertas áreas del mundo. Al momento de la cosecha, esas grietas aparecen y muestran, ¿no es cierto?, el efecto de la catástrofe ecológica que dejaron nuestros antepasados. Las huellas claramente, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer en todos lados y muestran, ¿no es cierto?, lo que significó para el mundo y para nuestra región el efecto negativo de una labranza convencional poco amigable con el medio ambiente. Cárcavas profundas con pérdida de suelo afloran y se recrudecen por las malas prácticas de cosecha del área forestal, que también hay que decirlo, Entonces, y hoy día los procesos se agravan con la extracción de los residuos vegetales dejados post-explotación que expone al suelo a un nuevo proceso de erosión hídrico, eólico y gravitacional. ¿Cierto? Antiguamente, en las primeras cosechas forestales, se hacían franjas donde se dejaban los residuos y esos se incorporaban con el tiempo en las nuevas plantaciones. Hoy día esas franjas son extraídas para producir biomasa. Ahora, entonces, eso es el diagnóstico, pero cómo solucionamos el problema es lo importante. Y la investigación ha ido avanzando, no al ritmo que quisiéramos que avance, pero ha ido avanzando, y uno de los temas que uno tiene que considerar es el uso múltiple de la tierra, que es la base para lograr sistemas más sostenibles. Y un ejemplo de ello son los sistemas agroforestales y silvipastoriles que reducen los efectos de erosión y aumentan en forma efectiva la secuestración del carbono. Está demostrado, digamos, que existe un aumento en la secuestración de carbono bajo estos sistemas. La Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación indicó que el mundo adoptó la Convención contra la desertificación en 1994, con el objetivo de luchar contra la desertificación, 1994, hay que anotar eso, contra la desertificación y mitigar, perdón, los efectos de la sequía en los países afectados por estas sequías graves y o procesos de desertificación. Chile lo suscribió en el 3 de marzo de 1995 y en 1997 adoptó su programa de acción nacional contra la desertificación por resolución del 17 de junio de 1997 del Consejo de Ministros del Medio Ambiente, la que designó a CONAF como órgano coordinador nacional y local de este plan. Cabe destacar que nuestro país fue uno de los primeros países de América Latina y el Caribe en cumplir este compromiso. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha mencionado que las tierras secas cubren un 41% de la superficie terrestre y donde habitan 2.000 millones de personas, de las cuales un 90% vive en países en desarrollo. Entonces las tierras secas se ubican en los ecosistemas más frágiles del mundo y un 70% de ellas sufren procesos de desertificación, degradación de la tierra y sequía, afectando a 250 millones de personas y al sustento de más de 1.000 millones de habitantes en 100 países,
a causa de esta disminución de la productividad de las tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Con estas cifras, uno puede comprender que en realidad, del punto de vista de la innovación y de la gestión agroalimentaria, ustedes, como estudiantes y profesionales que van a recibirse de este magíster, tienen una tremenda responsabilidad. Una tremenda responsabilidad. En Chile, la desertificación afecta a un 21,7% del territorio continental en alguna de sus categorías, ya sea leve, moderado o grave, lo cual corresponde a 16 millones de hectáreas, con una población bajo riesgo de desertificación de 6,8 millones de habitantes, es decir, un 37,9% de la población distribuida en 156 comunas del país, dentro de las cuales, ¿no es cierto?, la provincia de Malleco lleva el número 1. En Chile, el 79,1% de la superficie presenta riesgo de degradación de la tierra y la población afectada por este riesgo asciende a 12 millones, es decir, al 67,1% de los habitantes del país, distribuidos ahora en 292 comunas. Bien, a nivel nacional, el fenómeno de la sequía afecta aproximadamente al 72% de la tierra en alguno de sus grados. Y la población bajo algún riesgo de sequía es de 16 millones, lo que equivale al 90% de los habitantes del país distribuidos en 317 comunas. Pues bien, en el país existe consenso que la desertificación y la sequía es consecuencia de la acción humana y de los factores climáticos. Las principales causas de la desertificación y sequía son la deforestación, son los incendios forestales, los procesos subsecuentes de cambio de uso de tierra y el uso agropecuario inapropiado de las tierras forestales. Es decir, existe un consenso en que en realidad el hombre ha sido el que ha acelerado un proceso en conjunto con este cambio climático existente. El sector minero es el que ha tenido mayor impacto en los procesos de desertificación, causando problemas como, por ejemplo, la erosión, pérdida y contaminación del suelo, explotación insostenible, contaminación y agotamiento de los recursos hídricos de aguas superficiales y acuíferos. El país, que se ha visto afectado por sequía desde el año 2008, requiere enfrentar en forma decisiva y de manera más profunda y estructural, atacando las causas reales de la erosión y degradación de los suelos y de la destrucción de los ecosistemas vitales para las fuentes de agua. Nosotros tenemos que analizar nuestra historia. La gran minería del norte, para poder sobrevivir y para poder producir, necesitaba alimentos. Y para producir los alimentos partió de norte a sur. Y así los mayores problemas, de desertificación que ocurrieron en nuestro país fueron dos áreas claves: la región de Coquimbo y la provincia de Malleco. Y eso abastecía ¿a qué? A la gran minería. Uno con grano, el otro con leña y algo de grano y algo de ganadería. Y así, nosotros, esos dos puntos son producto del sector minero. La minería necesitaba alimentos, necesitaba leña, necesitaba madera y la extrajo de norte a sur, y eso fue lo que generó las mayores catástrofes de desertificación en nuestro país. A nivel global, las dos causas más importantes que han desarrollado los procesos de desertificación en el mundo han sido la presión humana y, por supuesto, el cambio climático. La presión humana ha tenido un efecto directo en los procesos de sobrepastoreo,
deforestación, sobreexplotación de acuíferos, malas prácticas agrícolas, industrialización, aumento de la presión demográfica, pobreza e inequidad e indefinición en la tenencia de la tierra. Todos, si ustedes lo analizan y lo desglosan cada uno de ellos, se van a dar cuenta de que en realidad los procesos de desertificación están directamente relacionados con todo esto que está aquí. Bien, y la desertificación y la modificación que el hombre ha hecho del ambiente genera algo que es muy relevante, que es lo que se denomina el paisaje cultural. El término formal de paisaje cultural se le atribuye al geógrafo alemán Otto Schetter, que definió este concepto como el paisaje que resulta de la intervención del hombre en el ecosistema natural. La intervención de los ecosistemas generados por el avance del hombre sobre la naturaleza generó la mayor transformación del paisaje natural. El inicio del cambio se produjo transformando este paisaje en un paisaje dominado por la extracción de los recursos naturales para hacer agricultura y ganadería. Y por eso a mis estudiantes en la universidad siempre les recalco mucho yo un tema que ellos están pensando de que el área forestal es el que ha sido la causante de los procesos de desertificación y de erosión en nuestro país. Y eso es un error. El error está en que con los forestales lo que se ha hecho, independiente de la tenencia, de la propiedad, etcétera, del área forestal, los forestales han tapado, ¿no es cierto? Como lo dije anteriormente, han tapado las huellas que ha dejado una agricultura mal orientada y poco sostenible y poco conservacionista. Los escritos, los informes desarrollados por las estaciones experimentales que tenía el Ministerio de Agricultura en la década del 40 en la región de Malleco, en la provincia de Malleco, indican que los agrónomos y los técnicos de ese tiempo decían, no es posible que en esta región se quemen indiscriminadamente los rastrojos, dado que no es posible continuar con esa situación porque la pérdida de la materia orgánica del suelo y la pérdida de la productividad se va a dar en el corto plazo. Bueno, y es lo que sucedió. Es decir, los técnicos lo advirtieron, pero del punto de vista de la gestión a nivel de país, no se tomaron las medidas correspondientes. ¿Y qué es lo que se hizo? Se tapó ese proceso de erosión y desertificación con las plantaciones de árboles exóticos. El paisaje fue fragmentado con rapidez bajo un manejo extractivo bastante irracional y que condujo a los procesos de desertificación más severos sufridos por la naturaleza y todos provocados por el hombre y la agricultura. El paisaje entonces cultural en Chile y su evolución en el siglo XVI, 1541, Pedro de Valdivia, como ustedes saben, conquista Chile, introduce en el país la ganadería doméstica y las prácticas europeas del cultivo de la tierra. Entre el siglo XVI y XVII, se produce el enriquecimiento del virreinato del Perú, que transforma a Chile en un país exportador. ¿Y qué exporta? Cueros, charqui, cebo, vellones, cordobanes, jarcias, es decir, todo lo que tenía que ver con la ganadería. En el siglo XIX, 1845, se promulga la primera ley de colonización para incentivar el poblamiento del territorio, que hasta entonces solo estaba ocupado entre Copiapó y Concepción por población no indígena. Y en el siglo XIX
llega a Chile un grupo reducido de alemanes que se estableció cerca de la Unión. Ya en 1846, perdón, en 1850, en Valdivia se establece Vicente Pérez Rosales como agente de colonización, con el objetivo de incentivar la venida de colonos. Entre 1883 y 1887 arriban alrededor de 1.750 familias de origen alemán, suizo, francés, que se establecieron en diferentes lugares de la provincia de Mayeco y Cautín. Pues bien, 1854, en el Golfo de Arauco se desarrolla la minería del carbón en Lota y Coronel, donde se establecieron los empresarios Matías Cauciño y Federico Schwager, entre otros. Bien, 1880 se inicia la explotación de las minas de salitre, después que Chile gana la Guerra del Pacífico a Perú y Bolivia e incorpora las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Bueno, colonos en el siglo XIX y acaudalados empresarios de la minería de salitre y carbón intervienen en los bosques para hacer agricultura y ganadería. Ya en el siglo XX, en la región sur, se desarrollan las primeras empresas lácteas de importancia. Loncoleche, 1942. Colún, 1949. Copalca, que ya no existe, 1960. Y el aporte de la región se fue incrementando respecto al total nacional. Entre 1930 y 1960, el país y la región desarrollan grandes proyectos ganaderos. Bien, entiendan ustedes que estamos viendo el cambio, por qué se produjo este paisaje. Siglo XX, los ganaderos desarrollan sistemas pastoriles combinados con conservación de forraje. Y el Estado elabora importantes programas de desarrollo ganadero. El Plan Ganadero Sur, el Plan Chillán, el Plan Pasto Leche. La producción estacional y la mecanización, junto con el uso de cercados, se transformaron en el pilar del desarrollo ganadero. El país hace un gran programa de desarrollo de la ganadería pastoril y los técnicos en la década del 60 se capacitan en Nueva Zelanda y desarrollan un modelo que es adoptado por los ganaderos y financiado por el Estado. 1960, ¿qué es lo que sucede? La primera intervención, la Iglesia Católica, en conjunto con el Programa de Alianza para el Progreso, entrega sus tierras, las que eran de propiedad de la Iglesia, a los campesinos para que la trabajen. 1962, el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez promulga la primera ley de reforma agraria, la 15020. 1962, se crea la CORA e INDAP, instituciones claves en el avance reformista de la época. Y en 1967, con el lema "La tierra para el que la trabaja", se promulga la ley 16640, que facilita la expropiación masiva de los predios agrícolas y además crea la ley de sindicalización campesina 16625. Como ustedes pueden ver en la historia, no hay, o sea, hay mucha claridad en la historia de por qué nosotros llegamos a estos procesos. 1974 se inició una nueva etapa y los productores desarrollaron programas de inversión ganadero mixto pastoriles y estabulados en el área de la producción de leche y carne bovina. 1982 se crean los grupos de transferencia tecnológica que tenían por objetivo primordial incorporar mayores conocimientos a los agricultores para generar una vinculación entre ellos y las fuentes creadoras de tecnología. 1993 se promulga la ley indígena y ha generado una modificación importante en el paisaje regional. En menos de 500 años, el país ha sufrido profundas transformaciones y eso es lo que yo les he querido mostrar, y ha evolucionado hacia estados de mala condición, debido a mi entender, a la mantención de una política equivocada, en la cual siempre se ha privilegiado el crecimiento por sobre el desarrollo. Me acaba de preguntar Carlos Dabrín
sobre qué podemos hacer cuando se entregan tierras y esas tierras se entregan sin un plan de desarrollo agrícola, ganadero, forestal o turístico. Bueno, lo que hay que hacer es mirar al pasado y ver lo que se hizo, que fue equivocado. La cultura del hambre ha conducido a la sociedad a desarrollar un sistema que socializa los costos y privatiza los ingresos, sin medir lo que este pensamiento trae como consecuencia final, la desertificación total del país. Y eso lo vemos hoy día, lo vimos antes, lo vimos en el pasado y probablemente lo seguiremos viendo si es que nosotros no logramos entender de que ese es el camino errado. Nosotros no podemos seguir pensando en el crecimiento solamente. Es importante el crecimiento, la generación de empleo, la generación de riqueza, la generación de trabajo para las personas. Pero junto a eso tiene que ir un área cultural que permita el desarrollo de cada uno de los procesos. Y así, ¿no es cierto?, el paisaje se ha modificado. Por ejemplo, aquí tenemos San Andrés de Pica, provincia del Tamarugal, región de Tarapacá. Un paisaje que antiguamente es un oasis, obviamente, que era un pequeño oasis donde había presencia de algunas plantaciones de alfalfa, de quinoa y etcétera. Y hoy es un paisaje totalmente generado por la artificialización de este ecosistema, donde se producen principalmente especies hortícolas, como por ejemplo lo que estoy mostrando aquí, el tomate. Esto, que era un bosque, la zona de serranías de la región de Coquimbo. Esto era un bosque. ¿Cómo puedo creer yo de que esto era un bosque? Pero sí lo era un bosque esclerófilo, todo esto. Asociado a hemicriptófitas, es decir, a plantas perennes, gramíneas perennes. Y hoy es es un área desertificada donde sobreviven plantas aisladas, donde el suelo desnudo permanece durante muchos meses del año y donde los animales que pastorean libremente, sin una conducción, sin un manejo adecuado para usar los recursos forrajeros, son hoy día los caprinos, pero no tienen la culpa los caprinos. Es decir, ellos son los únicos capaces de soportar esta condición extrema. La zona mediterránea, región de Valparaíso, donde el espinal de Acacia caben, el espino, no sé si lo ubican ustedes, este es el espino, ¿no es cierto? Y Sí. este que está acá, ¿no es cierto? Y donde continúa existiendo, ¿no es cierto?, áreas de cultivación no conservacionista, sino que cultivación con aradura, siguen los procesos de desertificación. O la zona de transición de la Araucanía, que sufrió la devastación, ¿no es cierto?, del bosque de Notofagus. Esto es en el camino entre Traiguén y Los Sauces, donde era un bosque, todo esto era un bosque de Notofagus, y hoy día, ¿no es cierto?, bosque de pino, o sea, plantaciones en realidad de pino y eucalipto, para no herir susceptibilidades, y siembra de cereales, y el área de Lonquimay, que está a la mano derecha, ¿no es cierto?, en su pantalla, donde se muestra claramente la devastación que hicieron las grandes forestales ubicadas en Curacautín y que extrajeron toda la vegetación, incluida la araucaria de esa región, y que hoy día son empalizadas, que debido a la temperatura y a la falta de humedad, no se degradan con facilidad y solamente uno puede encontrar esta regeneración del bosque con quilantos, que entre medio, la vegetación es consumida por el ganado y por lo tanto la regeneración del bosque es prácticamente imposible. O la región templada
de la región de los lagos y de los ríos, donde también del bosque de Nothofagus pasamos a pastizales, pasturas y praderas naturales y naturalizadas, principalmente naturalizadas, y donde la modificación del paisaje, aquí a mi mano derecha, lo que estoy mostrando acá, este es un ñadi, este es un suelo ñadi, que era un pitrantal, ¿no es cierto? Y donde se extrajo todo, ahí se ve todavía las humedades, ¿no es cierto?, del ñadi, un suelo delgado, muy delgado, y incorporado a la producción forrajera. O las empalizadas también existentes después del fuego ocurrido en la zona de Aysén, o la modificación del paisaje en la zona austral, ¿no es cierto?, con la ganadería ovina y hoy día la incorporación tenue, pero importante como recurso forrajero de alfalfa en Tierra del Fuego. Bueno, en cada uno de los paisajes está implícito el concepto de la desertificación en grados diferentes, obviamente, en grados distintos. La desertificación, que es un proceso. Sí, Marcela, dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y capaz es media un poco básica mi pregunta, pero yo no soy del área. ¿La desertificación, eso se pueden volver esos suelos a ser fértiles? ¿O son suelos que ya no tienen en el fondo como, no tienen mejora? Sí, aunque no sea del área, es una muy buena pregunta porque en realidad lo que hemos estado hablando aquí es de una catástrofe, pero que tiene una solución. Tiene una solución. Indudablemente que el proceso de desertificación y la pérdida de los suelos, eh, el tiempo de recuperación es el problema. No es que no se pueda recuperar. Eh, Hay una recuperación, quizás no vuelva a ser exactamente lo mismo que fue, pero sí puede llegar a tener una producción, no me estoy refiriendo a una producción de alimentos, sino que una producción vegetal, a una armonía, un cambio, un bosque o un paisaje armónico en el tiempo. Solamente lo que hay que hacer es iniciar prácticas conservacionistas, regenerativas y que incluyan, ¿no es cierto?, el reciclaje de nutrientes y y la correcta regulación de las normas de laboreo del suelo y de carga animal. Es decir, el proceso, la desertificación modificó el paisaje y si uno piensa, bueno, si yo excluyo del uso, miren, le voy a mostrar, si yo excluyo del uso de, si yo excluyo del uso de esto que era un bosque esclerófilo, que estaba dominado por boldo, peumo, quillay, cajenequias, etcétera, algarroz, si yo lo excluyo, bueno, tendrán que pasar 2000 años para que se recupere y vuelva a ser algo similar a lo que era antes. Entonces es un tema de tiempo, es un tema de tiempo. Ahora, ¿puedo acelerar el proceso? Sí, puedo acelerar el proceso con plantaciones, pero siempre con la exclusión, siempre con la detención en el uso. Porque si no se hace eso, no se logra eso. Entonces, como no podemos detenernos, ¿no es cierto? Porque siempre tenemos que producir alimentos, esto tiene que ser un proceso gradual y cada cosa que se haga, cada planificación que se haga en este sector, tiene que considerar la exclusión. Me refiero a exclusión a que el hombre no lo intervenga. Entonces, tiene que pasar a procesos de preservación para que se regenere. ¿Va a haber una regeneración? Sí, porque en el suelo hay un pool de semilla importantísimo, importantísimo. Los trabajos hechos por Olivari y Midna Johnson en su tiempo en la Universidad de Chile mostraban, digamos, cómo la cantidad de semillas que existen en el suelo y que tienen un proceso
que están a la espera de que se les dé la oportunidad de germinar, y por lo tanto la respuesta concreta es sí, se puede volver, pero bajo una condición de socializar gastos y privatizar ingresos. Bajo esa condición es imposible. Carlos, dígame. Dígame, Carlos. Profe, mire, ¿sí me escucha? Sí, lo escucho perfecto. Mire, respecto a eso, eh, a mí me surgió una duda, porque, mire, contarle una experiencia que nosotros hicimos en Vilcún, eh, ya hacia bien hacia la cordillera, nosotros en 30 hectáreas que estaban, digamos así como deshabitadas, hicimos una rotación, o sea, 2 temporadas, pusimos avena como para realizar un mejoramiento del suelo, para después hacer un ensayo de quinoa. Establecimos 30 hectáreas de quinoa. Ese mejoramiento que hicimos aquí, ¿a qué corresponde? Hicimos una conservación, un proceso de... Bueno, porque eso era un terreno que estaba muy pobre, digamos, de materia orgánica, de nutrientes. claro, ese proceso que hicieron ahí es un proceso de mejora, en el fondo es un proceso de mejoramiento del nivel de nutrientes del suelo, y eso se incorporó ese material, esa Sí, avena se incorporó. Claro, ese es un la avena se proceso, incorporó. se incorporó, entonces ese es un proceso de mejoramiento del contenido de materia orgánica del suelo. Y eso es un proceso que va en buen sentido, en buen sentido. Eso es lo que se denomina abono verde, ¿no es cierto? El Sí, abono verde es que tú siembras algo voluminoso y que va a generar una alta cantidad de materia orgánica, y esa la incorporas al suelo, y de esa manera tú vas generando un mantillo primero, y después vas generando ya una materia orgánica efectiva y que le va dando un mayor valor biológico a ese suelo, y va mejorando la vida biológica del suelo en términos de los macro y micro organismos. Me refiero a bacterias, hongos, protozoos, y también, ¿no es cierto?, todo lo que corresponde a lombrices, y etcétera, etcétera. Entonces, ese es un proceso de mejoramiento de la calidad, es un del mejoramiento de la calidad de la materia orgánica del suelo. Ese proceso es muy habitual en las zonas, por ejemplo, de los suelos graníticos o de los suelos rojos del área central mediterránea de Chile, donde el Estado subsidiaba el abono verde. Es decir, tú podías hacer durante el invierno, a fines de otoño, cuando iniciaban las lluvias, tú sembrabas avena vicia, o sembrabas avena trébol encarnado, o avena sola, la dejabas crecer todo lo que fuese posible, y después la incorporabas al suelo, y eso va generando una biología distinta y un ambiente biológico distinto en el suelo, que es muy positivo, digamos, que es muy positivo. Claro, en este caso lo hicimos con avena y con lupino también. Claro, exactamente. Yo te iba a mencionar que también otra de las plantas que se usa como abono verde es el lupino. Entonces, uno puede usar un cereal y una leguminosa. Lo ideal es usar un cereal y una leguminosa por razones de calidad biológica de las plantas. Y la otra cosa es que en el caso del lupino es la profundización de su sistema radical. Entonces, ya te cambia, digamos, la estructura del suelo, y eso te va cambiando, y de eso te va modificando, digamos, el nivel de fertilidad y la calidad. Ahora, si uno empieza con esos procesos, eso forma parte de una agricultura más conservacionista, ¿te fijas? Es una agricultura más regenerativa, donde tú vas pensando en que en realidad debes mejorar la materia orgánica, porque la materia orgánica es la base de la calidad del suelo, de la reducción de la erosión, de la mantención de la humedad, de la infiltración del agua, de la mantención de la humedad, ya lo había dicho, mantención de la humedad, pero también, Absorción de nutrientes. exactamente, y la absorción de nutrientes finalmente. Y la liberación de nutrientes, que eso también es muy importante, ¿ya?
Entonces, eso es así. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿se puede revertir el proceso? Claro que se puede revertir, pero es un tema de tiempo y de decisión de la humanidad, de revertir los procesos. Y es por eso que han surgido todas estas corrientes que no son nuevas, no crean ustedes que son nuevas, todas estas corrientes del efecto manada, de la agricultura holística, de la agricultura regenerativa, del range management, etc. Todas estas corrientes que vienen ya de principios del siglo pasado, todas funcionando muy débilmente, pero hoy día van tomando más fuerza porque la ciudadanía, la gente, la persona común, digamos, que no tiene que ver con la técnica de la agricultura, ya domina ciertos conceptos que aparecen frecuentemente en la televisión. Por ejemplo, la sostenibilidad, la desertificación, el cambio climático, la recuperación de las aguas, la mantención de los espacios biológicos, los corredores biológicos, es decir, la materia orgánica. Ya se habla de todos esos temas en la televisión frecuentemente, en las redes sociales también. Entonces, la ordenación del territorio, que es algo que se viene hablando desde el siglo XVIII, de la ordenación del territorio, que hay que ordenar los territorios porque no puede ser posible de que en todos lados se produzca todo. Eso no es así, no es así. Tiene que haber una ordenación del territorio para poder desarrollar, ¿no es cierto?, un paisaje armónico y no un paisaje estresado, no un paisaje estresado. Fíjense ustedes que yo la semana pasada estuve en todo el valle, en todo el valle del Maipo, trabajando en un sistema de, eh, de ganadería en viñas, ganadería ovina en viñas, ¿no? Cosa que en realidad uno podría decir, pucha, esto está lejos de lo que yo he visto, que las viñas son preciosas, qué sé yo. Bueno, las viñas hay más viñas orgánicas, cada vez hay más viñas que usan productos biológicos, cada vez hay más viñas que están preocupados, ¿no es cierto?, de los corredores biológicos, cada vez hay más viñas que están preocupados del uso de los murciélagos, del uso de pájaros para el control de insectos y también de la recuperación de los suelos. Porque ustedes saben que las viñas, yo les mostré la foto de la viña recién, en pendiente, a favor de la pendiente, es decir, la erosión es salvaje. Y por lo tanto, si uno logra retener el suelo y logra crear suelo a través de la incorporación de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes, que lo puede hacer solo la ganadería, eh, es un gran avance. Y eso se puede lograr, y eso se puede lograr perfectamente. Se puede lograr, bueno, de hecho lo estamos logrando. Quizás les voy a mostrar una foto después de eso. Pero lo estamos logrando, y por lo tanto, eso significa que los procesos se pueden revertir. Los procesos se pueden revertir. Ahora, como decía anteriormente, a lo mejor no va a ser el mismo paisaje anterior de un bosque esclerófilo, porque la verdad es que con el bosque esclerófilo nosotros no vamos a producir alimentos para la población, pero sí podemos tener un suelo con mejor calidad de materia orgánica, con mayor cantidad y que me aporte, como decía Carlos recién, los nutrientes, ¿no es cierto? Y que en realidad una cosa muy importante, mantenga mantenga la humedad y fuera de mantener la humedad, ¿cierto? Logre retener el suelo y no generar esta erosión que finalmente se va a la quebrada, se va a la cárcava, se va al río y del río al mar y del mar a la duna. Entonces, ese círculo defectuoso, nosotros tenemos que tratar de hacer un círculo virtuoso teniendo esto. Y esto no es una cosa de propaganda, ni de fanatismo, ni nada, sino que simplemente es una cosa real, que se puede hacer, que se puede hacer. Bueno, en los paisajes que yo, espero haber respondido a la pregunta, en cada uno de los paisajes que yo he mostrado está implícito, ¿no es cierto?, el concepto de desertificación. La desertificación
que es un proceso causado por la actividad humana, y en especial por la agricultura, en la actualidad afecta a 47 millones de hectáreas en todo el país, lo que corresponde al 62,3% de la superficie nacional. Y aquí podemos observar lo que ha sucedido, respecto al bosque nativo, el área intervenida y el porcentaje de aporte de la superficie total en la zona del bosque templado lluvioso. Esto es un cuadro que yo lo elaboré para mi tesis de doctorado, y que en realidad ustedes pueden observar que la región de la Araucanía, los ríos y los lagos en total, la superficie son 8,9 millones de hectáreas, y el bosque nativo actual es de 4,5 millones de hectáreas. Es decir, desde que se inició la intervención hace 500 años hasta ahora, nosotros hemos reducido en un 61% la superficie de bosques. 61%. Ahora, cuidado, que esta es una cifra un poquito mentirosa, en el sentido de que existen ciertos parámetros que consideran el bosque nativo y que están considerados en estos 4,5 millones, que es la presencia de árboles aislados, y por lo tanto que también se consideran como bosque nativo. Y por tanto, es muy probable que esta cifra sea muy superior a la que estamos hablando. Y donde más intervención hay es en la región de la Araucanía, con un 69% de reducción del bosque. Entonces, esto da cuenta del proceso de cambio del paisaje prístino de bosques originales, a la transformación de un paisaje cultural muy distinto al original. ¿Se puede, la pregunta hecha anteriormente, se puede volver? Pero por supuesto, pero para eso hay que eliminar la presencia del hombre. Entonces, la respuesta es, se puede sin el hombre. Con el hombre es prácticamente imposible. Históricamente, la acción del hombre en el territorio ha sido siempre muy hostil y de permanente conflicto con la naturaleza, lo que ha conducido al desarrollo de paisajes muy desordenados, de escasa armonía y en muchas ocasiones agonizantes. Y así la actuación en el territorio ha generado un paisaje cultural con una condición definida por el estado actual en relación al estado ideal. Y se reconocen, desde el punto de vista ecológico, 5 categorías de condición del paisaje cultural. Uno es el armónico, que se los voy a mostrar como ejemplos, digamos. Otro es el estresado, el agonizante, el cimarrón y el relictual. Aquí podemos ver un paisaje armónico, generado a partir de la coherencia entre lo que es nuestra sociedad, su cultura y las condiciones naturales. ¿No es cierto? Existe un ambiente natural, un ambiente de recuperación, de renovación, que es este que está aquí. De la quila van a salir los árboles, ¿no es cierto? Sectores de árboles que se han mantenido, corredores de árboles que se han mantenido, parches que se llaman, ¿no es cierto? Los parches se han mantenido, y aquí el área productiva ganadera. Después tenemos el paisaje estresado, o sea, donde la intensidad de uso del territorio es mayor a la capacidad receptiva. Entonces eso significa que hay una presión constante que va deteriorando el paisaje, y de hecho, si ustedes observan la fotografía y miran esto, es decir, la armonía es absolutamente distinta. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es una recuperación, es una incorporación de materia orgánica a partir de un mulcher, ¿no es cierto?, una máquina que incorpora todo el quilanto y siembra de una pastura de bianual para la producción animal. Pero esa pastura con muy poco éxito, porque estamos en el primer año y ya el segundo año no va a tener prácticamente nada, porque empiezan los problemas de plagas, como por ejemplo el gusano blanco, la cuncunilla negra, y ese es el estrés que uno observa aquí. Es absolutamente estresado. Aquí tenemos
el paisaje cimarrón, que tiende a regresar, o sea, el paisaje cimarrón es el que tiende a regresar al estado original, que fue artificializado con árboles, pero esos árboles no tienen la capacidad, no pueden vivir solos, tienen que estar acompañados. Entonces se empieza a producir una pérdida natural, y aquí lo podemos observar, este árbol ya está seco, ¿no es cierto? Y este árbol ligerito cae y se transforma en leña. Y este árbol también va a ir en el próximo año, en el subsiguiente, estos están vivos, todavía funcionan, pero por eso se llama paisaje cimarrón. Y el paisaje relictual, que conserva el ecosistema original y se inserta dentro de un entorno, de un paisaje cultural, donde yo conservo grupos de árboles, ya no árboles aislados como el anterior, sino que grupos de árboles con una ganadería que está generando, ¿no es cierto?, proteína para la población, digamos, para la población. La desertificación es un proceso que ha afectado a todas las zonas del país en diferente grado y que es consecuencia de siglos de intervención. Entonces, la intervención salvaje de los ecosistemas, he puesto yo, quizás la palabra es un poco dura, pero es así, la disminución de la diversidad y la pérdida de la estabilidad y resiliencia hoy es preocupación de todos los actores de la sociedad. Se escucha en el ambiente industrial, en el ambiente empresarial, en el ambiente académico, en el ambiente político, que realmente tiene que haber una mayor estabilidad. Y es por eso que uno tiene que entender, qué fue lo que nos llevó a esto. Y es por eso que les muestro aquí la hipótesis sistemogénica del cambio del bosque templado de Nothofagus, hasta llegar a un proceso de agri-deserti, y se va produciendo por diversas vías, por la tala selectiva del bosque, por la habilitación de los suelos a la agricultura, los cultivos de cereales, el desarrollo de canales de riego, los cultivos de alto rendimiento, las pasturas de alta producción, ¿no es cierto?, la pérdida de suelo, erosión, desertificación y finalmente un desierto agrícola. Pero esto asociado a los años, ¿no es cierto? Año 1500 y año 2050, asociado a los años. La transformación del ecosistema de bosque templado lluvioso para desarrollar agricultura llevó al ecosistema a un desequilibrio que hoy los procesos de cambio son de alto costo social, ecológico y económico. Y esto es la respuesta a la pregunta anterior. ¿Se puede? Sí, pero tiene un alto costo social, ecológico, económico, que la sociedad hoy día no está dispuesta a revertir. No está dispuesta a revertir. La carencia de prácticas adecuadas de cultivo, como son la incorporación de residuos o el abono verde, como acabamos de hablar, la reducción del laboreo en pendiente. Se sigue plantando árboles frutales en pendiente, en mucha pendiente. El uso de fertilizantes orgánicos, la incorporación de abono verde, la ordenación territorial, entre otras, generaron el incremento de la desertificación. Esas prácticas revertirían el proceso, pero el desarrollo de una agricultura extractiva ha causado la pérdida del equilibrio, forjando procesos erosivos de alta magnitud y produciendo un paisaje bastante monotemático, de baja diversidad, y por supuesto, cuando no hay diversidad, no hay estabilidad. Ahora, los desequilibrios en el territorio tienen su origen en el desarrollo de planes económicos que buscan la maximización del beneficio económico como primordial, con predominio del interés privado por sobre el interés público. Y por lo tanto, la expansión de la agricultura en el ecosistema del bosque generó cambios que los habitantes originales jamás podrían haber imaginado, y transformó los equilibrios en desequilibrios y la estabilidad en fragilidad. El paisaje cambió definitivamente. Lo que nuestros ojos ven, los indígenas pobladores de esta zona jamás lo podrían haber soñado, ni siquiera imaginado. La armonía en el paisaje se logra a partir de la coherencia entre la sociedad, su cultura y las condiciones naturales.
La belleza y la armonía son parte de la cultura de un pueblo que se relaciona en forma amigable con el ambiente. Y los cambios que hace el hombre a la naturaleza deben ser con una mirada de futuro, sin olvidar el pasado, sin olvidar que existieron estos arados, ¿no es cierto? Sin olvidar que existió la devastación del bosque para producir leña. No se debe olvidar que un paisaje estresado como este que está aquí es aquel donde la intensidad del uso del territorio es mayor a su capacidad receptiva. Presión constante que deteriora el paisaje. Ahora, no debemos olvidar que el paisaje agonizante como este que está aquí, en un estado avanzado de deterioro, con baja capacidad endógena de recuperación y donde el responsable han sido las malas prácticas de uso. El uso de los recursos naturales debe estar en completa armonía con la naturaleza y la conservación de los recursos naturales. Ahora, estas no son frases bonitas, sino que estas son frases practicables. Estas son cosas que se pueden practicar y de hecho se practican, pero no se practican en el conjunto de la agricultura y ganadería de nuestro país. El impacto negativo que ha tenido la intervención del hombre en los diferentes ecosistemas naturales ha provocado una reducción de los equilibrios y de la producción neta. Entonces, la disminución de la productividad de los suelos, donde se destaca la erosión, compactación, pérdida de materia orgánica, reducción de la retención hídrica, que es muy importante, baja en la actividad biológica y salinización en otras áreas, ¿no es cierto? O acidificación en nuestras áreas, son aspectos que la sociedad hoy demanda y que se consideran en todos los emprendimientos y nuevos proyectos de innovación que se generan en el ámbito de la producción agropecuaria. Por eso es tan importante comprender lo que nosotros acabamos de conversar. La intensidad de la agricultura está relacionada con diversos aspectos negativos en el ambiente. Primero, acumulación de contaminantes, pesticidas, nutrientes, sedimentos, sobreexplotación del agua, resistencia a plagas y enfermedades, pérdida de especies polinizadoras. Eso es muy relevante hoy día. Reducción de la diversidad biológica, aumento de riesgos de salud a la población producto de residuos tóxicos en los alimentos. ¿Por qué tanto cáncer? ¿Por qué tanto cáncer? No solamente en el campo, sino en la ciudad. Uno tiene que preguntarse. El mundo que miraba a los agricultores como un productor de alimentos, hoy lo está observando como un gestor del medio ambiente, donde su responsabilidad va más allá de alcanzar metas de productividad, de productividad y metas económicas. Hoy es un actor, el agricultor, o es un actor relevante en la reducción de la degradación global de los recursos naturales y en la mitigación del efecto de la acción del hombre sobre la generación de gases de efecto invernadero. Los procesos de producción agropecuario han destruido los hábitats naturales y la vida silvestre. La agricultura ha causado la pérdida de humedales, estepas, ecosistemas fluviales y ha reducido la diversidad biológica presente en los ecosistemas naturales. Hoy, la detención de la forestación promovida por la COP26, ¿no es cierto? Ya, y que va a ser COP27, 28, etcétera, es un paso importante para revitalizar nuestro planeta, pero también es importante avanzar en el desarrollo de sistemas de uso múltiple de la tierra, que permita el desarrollo de una agricultura y ganadería amigable con el ambiente. La producción orgánica, la agricultura orgánica, es una estrategia de desarrollo que trata de cambiar algunas de las limitaciones encontradas en la producción convencional. Más que una tecnología de producción, la agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que se fundamenta no solamente en un mejor manejo del suelo y un fomento del uso de insumos locales, sino también en un mayor valor agregado y una cadena de comercialización más justa. Desde el punto de vista físico, un sistema de producción animal sostenible debería de mejorar o al menos mantener los recursos naturales sin devaluarlos y no generar situaciones que disminuyan la actividad ganadera, como por ejemplo la generación de altos niveles de contaminantes.
En los últimos años se ha acrecentado la tendencia por la preferencia de productos asociados con estilos de vida especiales y procesos de calidad que finalmente justifican un valor agregado para la carne, leche u otro. La ganadería orgánica es un sistema integrado por diversas actividades agrícolas y ganaderos basados en principios ecológicos, que es muy relevante de que la finalidad de esta ganadería es establecer y mantener una interdependencia entre el suelo, la planta, planta animal y animal suelo, y crear un sistema agroecológico sostenible basado en recursos locales, aproximándose de esta forma al concepto de integridad funcional de los sistemas, que es un término que ustedes deben dominar más que yo. El acceso de los animales a condiciones que les permitan desarrollar un comportamiento natural ha sido uno de los puntos más importantes de los pioneros y seguidores de la ganadería orgánica. La salud adecuada y el bienestar de los animales son componentes elementales en este sistema de producción. La producción orgánica de carne basada en pastos naturales y otros productos obtenidos bajo los mismos criterios, es decir, alimentos no expuestos a fertilizantes artificiales y pesticidas químicos, debe de ser más sostenible que la carne producida en los sistemas convencionales. Ahora bien, los resultados en el comportamiento animal manejado de esta forma orgánica versus el sistema convencional han demostrado una menor ganancia de peso, una menor eficiencia alimenticia en los novillos manejados bajo sistemas de ganadería orgánica. Además, la dieta, al tener bajo nivel de energía y alta proporción de forrajes en los sistemas orgánicos, tiene efectos negativos en la calidad de la carne. Entonces, al exponer esto, ustedes pensaban de que yo estaba promoviendo este sistema en forma casi como ley, pero sin embargo, nosotros tenemos que considerar de que si nosotros nos vamos a involucrar en estos sistemas, tenemos que llegar a un perfecto equilibrio entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer, en términos de reducir el uso de fertilizantes inorgánicos, el uso de pesticidas, reducir, utilizar más los pastizales no naturales, porque naturales en realidad tenemos muy poco, pero sí naturalizados sí, porque si nosotros empezamos a reducir los niveles de rendimiento y producción que tenemos, del punto de vista económico, no voy a hablar del punto de vista económico, sino que del punto de vista del aporte a la alimentación humana, vamos a tener un gran déficit en el mundo. La producción de leche orgánica basada en vacas, por ejemplo, de razas lecheras con alto potencial genético, fallan en la alimentación, lo que se traduce en un menor nivel de producción de leche. Por lo tanto, no estamos preparados para eso. No estamos preparados. Necesitamos más innovación, necesitamos más investigación, necesitamos más gestión en estos procesos. Los cambios en la alimentación y el bajo contenido energético de las vacas se produce un efecto negativo en otros parámetros como son la distribución de los partos en las distintas estaciones del año, la edad de las vacas, diversos parámetros reproductivos que se traducen en pérdidas de producción. La producción orgánica de rumiantes menores, ovinos y caprinos es una opción que se desarrolla en forma natural en la pequeña agricultura, que en general tiene una connotación ecológica y no económica. Entonces, en estos sistemas las falencias se encuentran en la sanidad, especialmente en lo relacionado con control de problemas de parásitos. En la actualidad, diversos campos producen alimentos orgánicos para la ganadería, pero no logran certificar orgánico su producción, producto del manejo de los animales y del proceso de faena. No hay mataderos orgánicos. Entonces, en términos finalmente de buscar opciones, nosotros tenemos opciones, pero esas opciones, ¿verdad? Tenemos que ir implementándolas en forma equilibrada, en un proceso de cambio equilibrado entre lo que nosotros hacemos y con la agricultura con la agricultura tradicional que tenemos que irla transformando en una agricultura mucho más conservacionista. Quizás vamos a reducir en parte nuestro rendimiento, pero no en forma abrupta, como es lo que sucede ahora que si yo me cambio abruptamente a un sistema orgánico. Y es por eso que nosotros tenemos que considerar que
en este proceso de cambio, necesitamos mucha innovación y necesitamos mucha gestión para poder generar eh, una, eh, una producción agrícola más amigable con el ambiente.